Vámonos, les explico en el camino. Está duro, el calor. Ahorita en California está haciendo un calorón como no tienen una idea. Llegamos, ahí es donde vamos a ir, a la ciudad de Los Ángeles. ¿Quién nos quita la hermosa vista con el hermoso sol de la ciudad de Los Ángeles? No todo es malo aquí en Los Ángeles. Una de esas cosas es que las vistas que son perfectas. Y estamos a punto de llegar para explicarles más sobre este lugar que vamos a ir a visitar. Aún no sé si bajarme, la verdad. Estoy dando vueltas alrededor de lo que es aquí Skid Row. Y la verdad está llenísimo de personas en la calle, ¿ok? Y les quiero comentar que en cuanto tú vas cruzando la ciudad, te da un olor a orina y a heces. Y todo esto es gracias al apoyo gubernamental y el aumento de coste de viviendas aquí en el país. Todo es gracias a eso y a muchísimas cosas más. Independientemente, las personas sacan provecho para decir, sabes que yo estoy aquí sin trabajar, porque el no trabajar te apoyan. Por el que te corrieron del trabajo también te apoyan. No estoy en contra, estoy a favor, Y vean, Skid Row está a escasos metros de la ciudad de Los Ángeles, donde se encuentran todos los edificios grandes. Vean cómo es que vive la gente, ¿ok? Y no quiero grabar así como que muy intensamente, pero como les digo, solamente estoy asomando la cámara y voy así por la calle. Hace ratito vi una calle en donde estaba la policía. Fuck, bro, neta que este pedo está impresionante, bro. Te lo juro que demasiadas personas en la calle, literal, te puedo asegurar que más de 10 personas estaban drogadas o estaban drogadas. Y van por la calle y tal cual, así has visto videos que la gente va caminando y va gritando y va haciendo muchas cosas. Es porque está pasado, bro. Guacha, a ver. No, bro. Apple, man. $2. Nah, man. Have a great day, bro. Okay? Take care. Be careful, man. Be careful. Pues en sí es así, bro. O sea, no hay personas malas. Lo más seguro es que lo usen o para comida o para drogas. No vamos a estar tanto a favor de que usen las drogas. Por eso tenía una manzana. Pensé desde antes de venir, dije, se lo voy a dar a alguien que la necesite allá. Entonces, por eso es el que se la di, se acercó. Y no tengo dinero, pero te puedo dar una manzana. E incluso voy pasando y la gente se te queda viendo, así tal cual. Ahí ves, subía los vidrios y bajaba los vidrios. Entonces, ya cuando los bajaba y la gente se me quedaba viendo, así como que te sientes muy intimidado, bro. Y también es tan increíble que la gente puede pasar como si nada al lado de ellos y no les dicen nada, no les comentan nada. Es como si estuvieras jugando un juego de zombies. Skid Row, como su palabra lo dice, barrios bajos. Es una parte de Central City, en el estado de California, exactamente en Los Ángeles. Y aquí podemos encontrar la mayoría de personas sin hogar, como la gente les llama, homeless. El gobierno reportó un aumento del 12% de personas en todo el país y hasta ahora casi son 700,000 personas, que esa es una cifra récord en este país. Y a pesar de las ayudas que da el gobierno hacia las personas, porque aquí en este país te dan ayuda de todo, sacan provecho para no hacer lo que deberían de hacer, que es trabajar y seguir progresando en esta vida. Ni más que nada en este país, que tienen las oportunidades a la mano y no lo aprovechan. Entonces ahí es cuando ellos se confían y dicen, como vamos a estar recibiendo apoyo del país. Aquí es una de las partes donde la policía siempre está muy atenta, porque puede pasar algo que literal pueda dañar a otra persona o que esa misma persona se esté dañando a sí misma, es decir, que te perjai, o sea, que las drogas ya lo estén matando. ¿Qué es lo que puede pasar? Ahorita que estaba haciendo la toma aquella, había un policía ahí, entonces es muy raro que las personas lleguen y, ¿sabes? Y el estar yo sentado y que yo moviéndole a la cámara, pues es raro, pues. Entonces fue que se acercó el policía y nomás vio que estaba con la cámara, entonces dije, no, este güey está bien, no está haciendo nada malo, así que pues lo puedo dejar. No estoy completamente seguro, pero durante el día puedes andar tranquilamente, ya que hay muchos policías la mayor parte de la ciudad, porque es cuando hay más policías disponibles que en la noche, pero durante la noche se vuelve insegura. Es como Batman y la ciudad gótica, ¿no? Haz de cuenta así. En la noche se vuelve insegura. Es ahí cuando ya los atracos y los robos se vuelven un caso muy importante. Miren, si ven, aquí a mi lado, a escasos metros de mí, ya podemos encontrar a una persona que está bajo influencias de la droga. O les digo, no es completamente que tengas que ir para allá para que tú puedas ver cómo está la cosa y cómo es que va cambiando la inseguridad poco a poco. E incluso tú puedes estar viendo durante el día y la noche
a personas que estén consumiendo drogas y estén haciendo actividades ilícitas. Incluso nos encontramos en una de las zonas que son turísticas, que a mis espaldas está la llamada ciudad Little Tokyo, donde demasiados turistas vienen diario a conocer un poquillo sobre las raíces de Tokio. Saben, creo que aquí fue de los primeros videos que empecé a subir al canal. Si algún día quieren venir, les recomiendo. Aquí está muy seguro, la verdad, durante el día. En la noche nunca había venido para acá, y mucho menos a estas horas. No es tan tarde, son como las 6:30 más o menos. Allá por aquella zona, la verdad, vi a muchísimas personas caminando como zombies. Estaba aquí dando vueltas y encontré el metro. De entrar para enseñárselos, ocupas comprar una tarjetita, y la verdad no sé si estoy muy seguro que puedas comprarla aquí, entonces será para la próxima. No sabía que si lo tomas te puede llevar a Long Beach, te puede llevar a Santa Mónica. Estuviera bien hacer un video sobre el metro de Los Ángeles, ¿eh? Muy buena idea, muy buena idea. Una de las cosas que siempre va a suceder y que vas a oler es la marihuana. La marihuana, donde vayas, aquí en la parte de California, estés donde estés. Incluso uno de los datos que estoy 100% seguro es que entre los mismos homeless, una que otra persona es la que vende la misma droga a ellos mismos. Es así, también es como se están ganando la vida ellos. Aunque es una actividad ilícita, ilegal en este país, cuando no tienes un permiso para venderla. Pero eso sí, 100% seguro. Hace como 2-3 semanas hice un video sobre cómo es la vida de los homeless, un poco. No exactamente que vine acá a Skid Row. Esa vez me tocó ver a un señor que fue de los primeros que me dio mucha más información. Y ahí vi cuando él sacó su pesas, tal cual, su gramerita. Y ahí fue cuando le vendió $20 a la otra persona que estaba con él. No es admitible el que hagan cosas ilegales, aún así siendo una persona sin hogar. Ahorita me acabo de encontrar a una persona que lo más seguro es que vive en su camioneta. Era un morenito y le dije, vamos a estar platicando, déjame grabarte, ¿no? O grabarnos conversando. Dice, no, dice, muchas personas ya lo han hecho y las personas muestran el video y es todo, ahí se acaba. Dice, cuidado ahorita que vayas para allá, o qué vas a hacer. Le digo, estoy viendo la ciudad y la mera es que vaya a Skid Row. Y me dice, pues cuidado. Cuidado, no vayas con la cámara en la mano. Y le digo, ¿no es seguro ir con la cámara en la mano? No, pero hay muchas personas buenas. Entonces, ay, Dios mío, me estaba animando, bro, pero ya lo que me dijo el morenito, ya, da culo de madre, ¿eh? Da culo de madre. Así que, gente, me despido, ya saben, otro video me vas por acá. Y pues, conclusión es que digan no a las drogas, no al alcohol, no a todo lo que nos puede dañar y más que dañe tu cuerpo. Que ya vimos que no es fácil el venirse para acá, el conocer, lo que nos cuentan en las películas no es verdad. En que vivir en una de las zonas más dañadas, las personas de la calle, y estando en un país que ellos mismos los controlan en base a las medicinas. Así que di no a las drogas. Gente, me despido desde Los Ángeles, California. Venimos a ver una de las cosas que es muy triste, porque vimos a muchísimas personas sin hogar, ¿no? Y no solamente a mayores de edad, sino también a niños que estaban sufriendo junto a sus padres. Me tocó ver a uno de ellos, unos niños con sus papás, así viviendo en situación de calle, a pesar de que el gobierno da esas ayudas. Y pues a pesar de eso, los papás no dan lo mejor de ellos para que los niños no estén ahí y estén sufriendo. Es todo lo que tengo que decir por hoy. Así que nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima, raza.